segundo bloque en Bravo News y ya estamos aquí con los protagonistas y hoy con uno muy especial porque uno de los grandes protagonistas de las últimas elecciones nacionales, sin lugar a dudas, es Ramiro Marra, legislador porteño de La Libertad Avanza. Ramiro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias acá por la invitación. Muy bien. Primera vez que te entrevistamos ahora con La Libertad Avanza siendo, titular del Ejecutivo Nacional. ¿Cómo evalúas este primer mes de Javier Milei al frente de la Argentina? Bueno, creo que hay que dividir en dos. En primer lugar, hablar de la Argentina, entender que la Argentina está en un proceso muy complicado hace mucho tiempo y que se ha acelerado en los últimos meses. Sí. Ahora sí te puedo hablar de este gobierno, entendiendo que este gobierno asumió la responsabilidad de tratar de cambiar el rumbo de lo que estaba pasando. Para eso se han tomado decisiones importantes que no las venían tomando el gobierno anterior porque no teníamos presidente y lo único que estaban haciendo era jugando a la política electoral y tomando medidas en base a una elección. Ahora estamos sufriendo todas las consecuencias. Y este gobierno ha decidido, con nuestro presidente a la cabeza, Javier Milei, presentar reformas profundas que nosotros las planteamos desde los inicios de La Libertad Avanza y previamente también, y que por supuesto también se plantearon en campaña, que ahora estamos en esa discusión. Bien. Si el resto de los espacios políticos nos van a acompañar en estas reformas, que son necesarias para cambiar el rumbo. Hay un montón de cosas para hablar, vos te metiste en las reformas, vamos a ir ahí. Vos sos legislador, sí. O sea, desde hace ya 2 años legislador porteño, sabés lo que es el debate, si bien en la legislatura no tiene un ejercicio de tantísimo debate, por lo general las mayorías le permitían aprobar todo bastante rápido al gobierno anterior. ¿Qué te parecen las consideraciones que ha tenido Javier Milei respecto de qué es lo que hace un legislador y cómo se manejan por, él lo dijo así, coimas? Sí, bueno, lo que yo creo que suele pasar en la Argentina con el mecanismo político que tenemos de tratar de conseguir mayorías en el Congreso Nacional es que es un toma y daca. O sea, te concedo esta ley si me das esto a cambio. Pero como bien planteó... Negociación. Sí, negociación, pero una negociación en base a intereses de políticos, en base a sus privilegios, no en base a la sociedad. Pero son sus privilegios porque también cada uno, por ejemplo, los senadores representan a las provincias. Los diputados también a la gente que los votó. Y por ahí lo que necesita alguien en Jujuy no es lo mismo que lo que le preocupa a alguien en La Pampa. Sí, pero la dirigencia política por mucho tiempo en la Argentina estuvo pensando en los intereses personales, no los intereses de las provincias. Si serían los intereses de la provincia se puede entender. Bueno, es lo que sucedió, por ejemplo, ahora con la ley Ómnibus en relación a los recursos pesqueros. Porque la ley Ómnibus planteaba unas modificaciones a la ley de pesca que todos los gobernadores patagónicos dijeron, che, esto nos destruye económicamente. Sí, pero defendiendo los intereses de, por ejemplo, los chubutenses. Que eso está bien, que eso es lo que Javier planteó. Que si viene a traer mejoras, nosotros las vamos a recibir. El tema es si siguen insistiendo con lo mismo. El problema son esos diputados o senadores que están diciendo no vamos a acompañar el decreto, no vamos a acompañar la ley y no traen otra propuesta. O no quieren mejorar las propuestas que hay. Ahora, eso podría ser... Ustedes entonces están abiertos a que traigan propuestas superadoras y hacerse modificaciones dentro de la ley Ómnibus. Sí, por supuesto, eso es natural del ejercicio legislativo, del ejercicio político. Perfecto. Que sean mejoras. ¿Y por qué? En base a lo que nosotros planteamos para hacia dónde tiene que ir el país. Sí. Si vienen a traer mejoras para ellos, que son insistir con las medidas que en el pasado fracasaron, y miren, no la están viendo. Esto estamos hablando de un proyecto de ley, le llamaron ley Ómnibus porque son muchas modificaciones que entran en una sola ley, ¿sí? Puede modificarse porque va al Congreso. Ahora hay otro que es este DNU, que se le ha llamado mega DNU, porque tiene 300 modificaciones y en algunos casos derogaciones de leyes, pero eso es un decreto, ahí no se puede intervenir. ¿Te parece que eso, teniendo en cuenta que quien lo ha definido es el presidente, no pasa un poco por arriba de las atribuciones de los legisladores, que son a los que se han votado para hacerlo? No, porque las atribuciones están también en la Constitución. El decreto aparece en la Constitución y está convalidado y se hizo en todos términos legales. O sea, no se está haciendo nada de forma irregular, es todo de forma regular. Bueno, comienzan a haber algunos fallos judiciales que dicen, atención, no se puede avanzar de esta manera porque se pueden estar vulnerando derechos. Es la discusión que se da en los ámbitos judiciales, en los ámbitos legislativos y por supuesto en el ámbito ejecutivo. Es parte de la discusión política. Hay que ver cómo prosigue. O sea, yo entiendo que puede haber ese tipo de posturas de gente que haya tratado de incidir en las decisiones de un presidente que hizo lo que dijo en campaña, que fue lo que la sociedad votó, y que ahora trate de intervenir a través de otros poderes.
también están dentro de sus derechos. ¿Vos te imaginás un decreto de Cristina Fernández de Kirchner que modifique o derogue 300 leyes? ¿Qué hubieras dicho vos en ese momento? No porque Cristina está gobernando hace 20 años la Argentina y siempre insistió con lo mismo, que fue fracasando. Esta es la diferencia. Nosotros estamos diciendo, queremos hacer cambios profundos y cambios rotundos. Pongamos otro nombre. Horacio Rodríguez Larreta, si hubiera ganado él la presidencia, ¿te imaginás si hubiera hecho algo así? ¿Cuál hubiera sido el posicionamiento? Depende de hacia dónde van las ideas. Si van las ideas hacia donde lo que él planteó en la campaña, está perfecto, porque es lo que votó la sociedad. Claro, pero la sociedad votó un presidente. Sí. Y Milei está mandando leyes que generalmente se discuten en el Congreso. Perfecto, generalmente, pero estamos haciendo algo que esté fuera de la ley. Bueno, lo terminará definiendo probablemente eso la Corte Suprema, bueno, ¿no? bien. Por ahora no estamos haciendo algo que está fuera de la ley. Todavía no está definido No, eso. todo sigue cierta legalidad. Todo sigue cierta legalidad. Perfecto. Bueno, es un proceso natural que se está dando. Bien. ¿Todos los presidentes presentaron decretos? ¿De DNU? Sí. ¿De necesidad de urgencia? Ninguno un decreto con tantas modificaciones. Bueno, porque ninguno tuvo la consideración de la situación de gravedad que está la Argentina. Este presidente, volvimos a tener un presidente que eso hay que festejarlo y eso también me pone muy contento. Volvimos después de mucho tiempo a tener una persona que ejerce el rol de un presidente en donde tomó consideración de la situación de urgencias que está la Argentina y tomó la decisión de ejecutar un decreto. Es lo natural para la situación económica que está la Argentina. Bien, ahora, estas cuestiones vos entendés que han avanzado sobre ámbitos muy diversos. Muy diversos, desde lo laboral, que es lo que las cautelares ya han marcado, por lo menos le han dicho que no esté en efecto y de hecho ese DNU no computa para, digamos, no está valiendo actualmente la parte que tiene que ver con la reforma laboral, pero se habla también... Una lástima, porque lo que queremos con las leyes y los decretos que están saliendo es que más gente pase del sector informal al sector formal. Y no lo están permitiendo. Bueno, la justicia lo que está diciendo es hay que ver si esto que están haciendo efectivamente le da más o menos derecho a los trabajadores. Me da cierto ruido por la situación de los trabajadores que están en el sector informal y que lamentablemente por algunos que quieren cuidar sus privilegios no permiten que más gente se pueda pasar al sector formal. Se entiende que esa es tu posición. Ahora yo te pregunto, alguien que esté en el sector informal hoy dice, che, Milei asumió el 10 de diciembre, de ahí hasta acá me aumentó... Salió el dato de la Ciudad de Buenos Aires, 30% los alimentos y bebidas. Si alguno no está en el sector informal, pero estaba en el sector formal clase media, me aumentó 40% la prepaga. Lo entiendo y por eso es que la gente nos votó, porque sabía que si seguíamos insistiendo con lo mismo de siempre, que eran las decisiones de emisión monetaria que se hicieron durante los meses pasados, esa inflación podría haber sido aún mayor. Claro, pero en este caso, como se está recortando el gasto, como se están tomando decisiones en política monetaria importantes, porque ya sabemos que el dólar a menos de 400 era una mentira, porque nadie accedía. Entonces lo que se tomó fueron acciones. Se seguían haciendo importaciones con ese dólar oficial, ¿eh? No se siguen haciendo importaciones, estaban todas las importaciones cerradas. Cuando uno veía, en los últimos meses de Sergio Massa era muy difícil, pero... Bueno, era muy difícil. Pero cuestiones básicas, como por ejemplo... Cuestiones básicas, mi padre tuvo que ir a Uruguay a comprarse un remedio porque no le entraba la importación. ¿Es una cuestión básica? Te estoy dando un caso particular. Por supuesto que sí. Una cuestión particular. No le entró la medicación y se tuvo que ir a Uruguay a pagarlo de su bolsillo. Bien. El remedio... Me parece mal. Ya está. A partir de eso yo no puedo decir que entraran importaciones. ¿Qué dice? No, bueno, no. Y bueno, pero es una realidad. Estamos hablando, pero por un caso no se puede generalizar. No es un caso. Hay gente que se dedica, médicos que se dedican a la situación cardiológica y que decían que estaban faltando los stents. No, es una barbaridad. ¿Por qué te lo lleva al tema salud? Sí. Porque si no entraban las cosas de salud, imagínate todo el resto. Bueno, pero vamos entonces, quedémonos con salud, sigamos con este ejemplo. Mostramos recién que la CAME, que tampoco podemos decir que son kirchneristas, dijo que en diciembre cayó 19% la compra de medicamentos. Esa no es gente que puede optar entre comprar y no comprar. Pero por supuesto que bajó el 19% por culpa de lo que hizo el gobierno anterior. Yo estoy indignado con esa situación. ¿Cómo no te indignar? Y entiendo que vos también plantees tu indignación. Todos los argentinos están indignados. ¿Cómo nos pueden entregar un país donde caiga tanto el consumo de medicamentos? ¿Cómo no? Yo te entiendo tu enojo. Es el mismo enojo que tengo yo. Y yo te pregunto... Por eso es que ganó nuestro espacio político y no ganó el otro espacio político. Ahora, yo entiendo lo que decís y ahora digo, la gente... Vamos a una persona, la misma persona que los votó a ustedes confiando en que iba a mejorar. Hoy hablemos de casos concretos porque la gente engloba a mucha gente. Si yo tengo que hablar si yo tengo que hablar de gente hoy, la mayoría de la gente nos votó a nosotros. Entonces, si hablo de la gente, tengo que hablar de la gente que nos apoyó, votó a nosotros, diciendo las ideas
Sí. que hoy estamos aplicando. De todas maneras, hay que gobernar para todos, pero Estamos, agarremos está bien, pero estamos hablando de la Sí, gente sí. en general. No, Entonces, como- agarremos trabajador informal que los votó ustedes. Agarremos el estereotipo que se armó en su momento era el de Rappi, ¿te acordás? Sí. Que decían los Rappi que apoyan. Bueno, el trabajador de Rappi que los votó a ustedes. Sí. La nafta les aumentó casi Pero no 90% por culpa- pero no, en un pará, mes. Pero no por culpa nuestra. No, yo digo, no voy a decir que es culpa de usted. Digo, la nafta aumentó 90% del último mes. Sí. Hoy, el resto de las cosas, bueno, en la ciudad de Buenos Aires dice 30%, habrá que ver qué dice el INDEC. Perfecto. Costos de vida en general. La situación, ¿te acordás? Bueno, pero yo te digo, pará, vamos Sí. de nuevo. Está en esta situación. ¿Cuánto tiempo, ustedes le pueden decir es por lo que venía, pero por cuánto tiempo tiene que aguantar esa persona hasta empezar a sentir que mejoró? Depende de las diferentes variables de la economía, depende de las diferentes variables de lo que pase en el Poder Legislativo. Lo que también quiero recordar es la situación de gravedad que estamos viendo los argentinos, que te acordás lo que había pasado en medio de la elección, de que nos habíamos quedado sin nafta. ¿Sabés por qué ese país nos ha quedado sin nafta? ¿Por qué? Porque el precio de la nafta no valía lo que decían que valía. Nos estaban mintiendo. Si yo te digo que hay algo que cuesta 1.000 pesos, yo tengo acá mi teléfono, te digo, esto cuesta $500. Sí. Y cuando yo a comprarlo no me lo dan, no vale $500. Es una mentira el precio. Ujú. Nos estaban mintiendo con el precio de la nafta. ¿Estaba subsidiado o se estaba pagando menos? No, porque no la conseguíamos. Bueno, pero Hubo estaba... un caso concreto donde hubo una crisis en términos de nafta Sí. muy grande, donde la gente fue desesperada, y ahí sí hablo de la gente, porque fuimos todos, Sí. a buscar nafta y no había. Bueno, son las mismas Yo tuve, imágenes... yo tuve un día entero sin usar el auto, porque no tenía dónde cargar nafta. Pero no fueron las mismas imágenes que se vivieron cuando se sabía que al otro día aumentaba la nafta. Las colas, Córdoba, más de 2 cuadras de cola para cargar nafta. Digo, Sí, pero no, pará, pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que había nafta. claro, pero ¿qué pasa, Ramiro, La cuando diferencia alguien es no cuando- puede pagarlo? Pero totalmente, pero esa no es una responsabilidad de que no lo puedan pagar, es una responsabilidad del gobierno anterior. Y yo ahí entiendo tu enojo con el gobierno anterior, porque entiendo que el enojo no es con este gobierno, que Yo- no tiene ningún tipo de responsabilidad. A mí, a mí realmente no me enojo con ningún gobierno en particular. Lo Yo que sí, me con el preocupa, a mí lo que me preocupa es las personas que llegaban con la soga al cuello en la situación que estaban antes y que ahora no llegan. Pará, yo también, porque el gobierno anterior nos llevó a esta situación. Jugó al filo para ganar una elección, generó emisión monetaria, hizo los plan platita, que obviamente traen consecuencia. ¿Cuándo fue que dejaron de hacerlo? Lo dejaron de hacer a fines de noviembre. A los 20 días asumimos con una bomba que está explotando. Sí. Y es muy fuerte lo que nos dejaron. Es muy fuerte el nivel de gravedad. Mirá. Por eso las reformas que se plantean, que son tan grandes y tanta cantidad, son tan importantes que salgan adelante. Porque necesitamos reactivar la economía. Para eso necesitamos desregularizarla, para que entren inversiones. Sí, ahora, de nuevo, vos estás pidiendo a la gente que confíe, que crea que al final de todo este proceso las cosas van a cambiar, pero en el camino hoy están peor que ayer. Y Te dicen, lo respondo, ¿cuándo, no estamos ¿cuándo peor, estoy no- mejor? Es mentira que estamos peor que ayer. ¿Por qué? En cierto, vamos a usar Sí, el ejemplo sí, de la sí, nafta, sí. porque también es verdad que hay gente que la está pasando mal por lo que dejaron. Pero mira esta situación. ¿Qué preferís? ¿Pagar la nafta? ¿5.000 pesos el litro o que no haya nafta? ¿Qué prefiero yo? ¿Qué Sí. prefiere la gente? No sé. Igual Bueno, me que por lo parecen menos dos ejemplos. Bueno, está bien, pero te estoy dando un ejemplo exagerado Sí, sí. para decirte la demostración. Si no hay producto, no hay precio. Y eso es lo que pasa con la nafta, por ejemplo. Y te tomé el ejemplo de la nafta, que es un tema muy sensible. Sí. O sea, Nunca llegó a haber ese desabastecimiento que estás planteando de ¿cómo que no no? haber nafta. ¿Cómo que no? Hubo un lo momento, llegó a hubo un ver. momento que hubo un desabastecimiento. No lo llegó a ver. Pero ¿cómo Había que colas ibas? enormes. Había colas enormes y no te cargaron nafta. Había estaciones de servicio Mirá, cerradas. Yo lo viví. Sí, lo no, vi no, acá sí. a 5 Sí, sí, cuadras. sí, La estación de servicio de acá de Antes- 5 antes cuadras. del balotaje, La antes del estación de balotaje. servicio acá a Sí, 5 sí, cuadras sí. estaba cerrada. Estaba cerrada. Vos ibas y venía el playero y te decía, seguí de largo. Sí. Entonces sí hubo desabastecimiento. Si no, perdemos la memoria de lo que estábamos viviendo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que mejorar? El nivel de ingreso de los argentinos. Ujú. Tenemos que acomodar, por supuesto, los precios relativos que están totalmente destruidos porque no decían que las cosas valían algo que no valían, entonces no estaban. Y ahora lo que tenemos que mejorar es el nivel de ingresos. ¿Y cómo se hace? El nivel Porque de la ingresos- gente todavía eso no lo vio. Y por supuesto que no lo veo, porque todavía no salió la ley, por ejemplo. Porque si vos no haces un proyecto desde regularizar la economía, no hay inversiones. Si no hay inversiones, no hay crecimiento del salario. Claro, pero por ejemplo, Macri dijo van a venir las inversiones y no vinieron. ¿Por qué ahora sí? Porque de nuevo, le estamos Porque Macri pidiendo a no la hizo la- gente, le Macri estamos pidiendo a la hizo- gente que confíe, Macri la no hizo gente las que ya reformas. está al límite. Pero lo tengo claro, está al límite, pero claro, por supuesto, que todo lo que tenés razón en todo lo que decís. Lo que digo es, no es responsabilidad de este gobierno,
es responsabilidad de los gobiernos anteriores, y te incluyo en plural, Sí. para que veas que no es un tema, digamos, direccionado. Se aceleró con el último gobierno, Sí. y lo que estamos ahora promoviendo son las reformas profundas que planteamos durante toda la campaña, que a algunos le hacían ruido, pero a muchos les gustaron esas reformas y por eso nos votaron. ¿Vos pensás Y que esa fue una mayoría. ¿Vos pensás que ese 56% de gente que los votó en el balotaje es toda gente que bancaba a Milei a libro cerrado, o porque ahí ganó frente a Sergio Massa, o es un 56% de rechazo al gobierno anterior? Y bueno, y vamos a ver. Si porque es rechazo al gobierno anterior es porque hablaban otras ideas, porque nosotros rechazamos al gobierno anterior, Claro, y pero proponemos todo diferente. ahí era una de dos. Está bien, pero es lo mismo. No, pero el problema que el riesgo que yo veo en eso es Exacto. que a ustedes los votó en la primera vuelta un 30%, que ese 26% no esté tan convencido y que se le agote Bueno, la paciencia antes. La fórmula presidencial que nos acompañó, que fue la tercera vía, hoy está dentro del gobierno también. Es verdad, sí, sí. Que están tomando políticas de seguridad muy importantes. Hay que felicitar a la ministra Patricia Burrich, que todos los días se está metiendo a un narcotraficante detrás de las rejas. Ahora, si la gente estaba enojada con el kirchnerismo Sí. y nos votó a nosotros estamos proponiendo algo distinto. Esa hipótesis que vos planteás era cuando el gobierno que venía hacía lo mismo que el que estaba. Pero en este caso nosotros dijimos, nosotros todo contrario al kirchnerismo. Por eso ganamos la elección. Y está bien que entonces Milei pida también tener durante 2 años facultades legislativas con opción de él mismo extenderse a 2 años más. Todo, o sea, de nuevo, todas las situaciones que estamos viviendo en la Argentina son situaciones en un momento trágico, muy malo. ¿por 4 años vamos a estar así? Va a ser muy difícil lo que se viene por delante, por supuesto. Pero no es un poco nosotros, riesgoso. nosotros cada vez vamos a estar mejor. Sí. ¿Cuál es el problema? Que nos entregaron esto explotado. Por eso Javier habla de un proyecto de 45 años, que en 15 años, como dijo el otro día, vamos a ver el 2/3 de las mejoras. ¿Qué quiere decir? Para allá los 2/3 de las mejoras. En 15 años, cada vez tenés que estar mejor en estos 4 años. Sí. O sea, es un proceso Está bien, natural. pero él hoy está pidiendo en la ley ómnibus que le den 2 años casi de poder pleno, porque Sí. tiene también delegación legislativa, y él puede extenderse los 2 años más. Perdón, de nuevo insisto, es un poco mucho, es un nivel de poder que no ha concentrado nadie no es un tema, en democracia. Es un tema de poder que se tiene que aplicar en las circunstancias que está la Argentina. Esto es como la situación cuando fue lo de la pandemia. ¿Te acuerdas cuando fue lo de la pandemia? Sí, claro. Que en un momento todos los argentinos decían, no, denle No el fue poder tanto al ni super, tanto tiempo. denle el poder al Super Alberto. No sabíamos en ese momento. No, Estaba el Super Alberto, nunca tuvo pero ¿qué 2 pasa? años. Nunca La tuvo situación 2 en ese momento era muy preocupante. Hoy estamos en una situación muy preocupante de la Argentina. Es grave la situación de la Argentina. Lo que estás planteando vos, de la gente que tiene la soga al cuello, de que la están pasando mal, es verdad. ¿Vos a alguien le darías durante 4 años poder a tomar cualquier Tampoco tomar cualquier decisión? no es tomar cualquier decisión. Son los poderes que se le dieron anteriormente a otros presidentes, hay que aclararlo. Pero todos juntos y al mismo tiempo. Bueno, está bien, por eso que es un proceso, es discutible. Todo eso es lo que se va a discutir dentro del Congreso. Porque Bien. también, o sea, la forma que me lo planteás vos es como que estás poniendo un presidente súper poderoso que ya no necesita ningún poder. Es lo que dice, la ley ómnibus. Hay facultades legislativas. Hay facultades legislativas que ya se le dieron anteriormente a otros presidentes. Por ¿Estamos esa de acuerdo? extensión de tiempo nunca, Bueno, Ramiro. O sea, la extensión de tiempo es la extensión de la gravedad también. Tengo que verlo la extensión del tiempo. Tendría Sí. que verlo cuánto tiempo lo tuvieron. No tengo el dato ahora. No tengo el dato. No, pero no es. No tengo el dato, 4 pero años. tengo que verlo porque no lo sé, porque siempre vivimos en emergencias, pero cada vez estuvimos peor. Ahora estamos en una emergencia y tenemos un presidente que toma la decisión de hacer verdaderas reformas. Bien. Te hago una preguntita más, porque siempre fuiste una cara muy visible de la Libertad Avanza. Muchos pensamos, incluso hubo versiones periodísticas que te daban distintos roles dentro del gobierno de Javier Milei. Seguís como legislador porteño. ¿A qué se debe esa decisión? A que mi rol de legislador porteño fue para que me votó la gente, a que tengo todavía mucho que hacer en la Ciudad de Buenos Aires, a que al ser legislador puedo también trabajar dentro del sector privado. Yo tengo una empresa, como es de público conocimiento, tengo que seguir desarrollando el negocio, a que tenemos un equipo de ministros, secretarios, equipos técnicos muy preparados en el gobierno nacional, Sí. los cuales, o sea, apoyo y te aseguro que la gran mayoría están más preparados que yo. Y los felicito por ese rol. Sí. O sea, ya que no tengo ninguna necesidad de tener un cargo como los políticos tradicionales. No vine a la política para ver cuál es el carguito que me toca. Vine a la política a plantearlo de una manera distinta. Sí, tu empresa es sobre asesoría financiera. Sí.
también fue puesta a principios del gobierno de Milei como en debate en algún medio que no puede ser acusado de ser kirchnerista ni mucho menos, por decir que estaba dando información que podían ser decisiones del gobierno y que se hablaba de, por ejemplo, 2 devaluaciones. Una que ya ocurrió y otra que ocurriría en febrero. ¿Pero yo soy parte del gobierno? Y No. todos te ven como Bueno, parte está bien, del no, gobierno. está bien, bueno, que María. la información, mi empresa sigue trabajando. Pero no te preocupa. Esa información no salió de mi boca. Yo no la tenía aparte. No sé si es cierta. O sea, yo tengo, en mi empresa tengo más de 100 y pico de recibos de sueldo. Sí. Tengo muchos analistas económicos y financieros. Es un analista que está contando una información de análisis que está haciendo. Claro, pero O sea, saben yo que no me vos sos puedo- muy cercano a Javier Milei también. Está bien, pero ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Cierro la empresa? No sé, te pregunto. Hay algunos, en casos más Yo no importantes... yo no que estaba, han- esa información no era pública, se hizo pública. Sí. Yo no estaba al tanto de eso, yo no lo vi previamente, Ujú. no tenía esa información. Sí. Y esa información yo no la doy por cierta tampoco. No te Yo la generó, niego. a vos no te generó problemas hacia adentro, porque algunos ¿Cómo pensaron que te podía llegar a haber generado no? problemas. ¿Por qué me dejaron problemas? Es el trabajo, es uno de los brokers de bolsa más importantes del país. Es lógico que haga análisis. Pero hoy se habla mucho de la interna, justamente de Libertad Avanza, porque no tenían tantos cuadros conocidos y llegó mucha gente nueva y algunos... Bienvenido sea que se haya Bien. incorporado mucha gente preparada, mucha gente que la recibimos con los brazos abiertos, que me pone muy contento que el espacio crezca y que podamos hacer historia con un gobierno que de muy poco logramos mucho. Ramiro, te quiero agradecer, muchísimas gracias por haber venido acá a Bravo News y bueno, que sigan así los encuentros porque hay mucho para charlar. Gracias. Bueno, un abrazo. Nosotros nos vamos a ir ahora a una brevísima tanda porque queda poco tiempo y mucho para hablar.